Bueno chicos, bienvenidos una vez más chicos y chicas a una clase de administración. Continuamos con la clasificación de tipos de empresas. Entonces, hasta el momento hemos visto clasificación de acuerdo al tamaño, a la actividad o giro, al sector económico, al origen del capital, y hoy vamos a conocer una nueva que es la constitución jurídica. Entonces, la constitución jurídica se refiere a la legislación de cada país, regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se clasifican en términos generales en las siguientes. Pero entonces esto transformado a palabras más entendibles, constitución jurídica se refiere a la forma en que se registraron, ¿cierto? En el sistema de registro, así como nosotros nos debemos registrar cuando nacemos, las empresas también, o el nacimiento de una empresa se debe registrar en la DIAN, en el catastro, bueno, según la entidad que tenga cada país. Entonces, así como nosotros tomamos un nombre y en el registro nos dicen si somos niños, si somos niña, si pertenecemos a una etnia o a una cultura en especial, lo mismo sucede con las empresas. Entonces ellas deben decir cómo va a ser su funcionalidad. En este caso, en constitución jurídica tenemos las empresas que son la empresa unipersonal, la sociedad colectiva, las cooperativas, las comanditarias, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Esta entre muchas otras, pero estas son como las más conocidas y las que vamos a tratar en la clase. Entonces, como empresa unipersonal tenemos que es una empresa individual, en la cual el propietario es una sola persona y dicha persona será quien reciba todas las ganancias que genere la actividad económica de la empresa. Sin embargo, así como se beneficiará de las utilidades, también se responsabilidad de las pérdidas que se originen aún a costa de su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa unipersonal, es el Liceo de Ciencia y Cultura Harvard. Inicialmente tiene un solo dueño, ¿cierto? Entonces esta sola persona es la responsable de que la empresa genere todas las utilidades que se necesitan que genere para poderla sostener. ¿Qué quiere decir esto? Sostener en el sentido de que pueda pagarle a sus colaboradores, que pueda como tal mantener las partes locativas, ¿cierto? Y entonces esto también quiere decir que la responsabilidad está en que cuando se generen pérdidas, incluso él tenga que perder el patrimonio si la deuda fue mucho más grande que la utilidad. ¿Listo? En empresas unipersonales tenemos ejemplos como que hay pequeñas tiendas, que hay boutiques, en el caso que es un colegio que está en crecimiento. Entonces inició como una empresa pequeña, pero pues ya hoy en día es una empresa muy bien formada y que cada día pues está en crecimiento, como lo decía. Entonces dice que esta forma de empresa es una de las más simples de establecer. Por lo general son empresas pequeñas, muchas veces de carácter familiar. Es decir, que por ejemplo mi mamá a mí me heredó una casa lote y yo adecuo la casa lote para formar bien sea un colegio, para formar un albergue o una guardería canina, ¿sí? Entonces inician así en muchos casos, en otros no, en otros simplemente fue que la persona quiso iniciarlo, compró lo que necesitaba y ya. Entonces entendemos como empresa unipersonal que es de una sola persona, ¿cierto? Y que esta sola persona es la responsable de todos los deberes, es decir, que se encarga tanto de que la empresa dé utilidades como también de sostener todos los gastos que se requieran. Bueno, vamos con otra clasificación. Tenemos una sociedad colectiva. Entonces, ¿qué son las sociedades colectivas? Se trata de una sociedad en la que los socios se comprometen a responder en nombre de la empresa,
de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio en la proporción pactada en una primera instancia. Entonces tenemos aquí que, por ejemplo, había un grupo de amigos y todos eran médicos, médicos cirujanos estéticos. Entonces los tres amigos, en este caso eran tres, decidieron que ellos podían formar una empresa. Entonces es una sociedad en la que todos tres participan de la siguiente forma, dando su trabajo y también consiguiendo dónde se va a establecer la empresa, es decir, el inmueble, la parte física, dónde va a funcionar, y todos tres se encargan de las mismas responsabilidades y de las mismas utilidades. O en el caso, aquí son muy claros, que dicen que las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio en la proporción pactada en una primera instancia. Entonces, en primera instancia debe quedar claro que si yo fui el que dio la casa, por ejemplo, o el edificio para trabajar, o soy quien lo consiguió, significa que en un momento en que la sociedad se vaya a disolver, es decir, que ya no vayan a participar todos, pues la persona que dio el edificio o lo consiguió, ¿sí? Entonces esa misma persona pues va a quedar con él, o tienen que llegar a otros acuerdos en donde todos salgan beneficiados. Entonces nos dicen que estas formas son usadas para los bufetes de abogados, para los economistas, arquitectos, médicos, auditores, ¿sí? Son profesiones en donde la confianza, es decir, que el servicio que yo brindo debe generar que vengan muchos clientes para poder sostener la sociedad. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos otro tipo de sociedad, otro tipo de clasificación, que son las cooperativas. Entonces nos dicen que la principal diferencia de la cooperativa con otro tipo de empresa, ¿no?, es que está compuesta por personas que deciden asociarse entre sí, de manera que todas ellas conforman a partes iguales la organización creada. La principal diferencia viene determinada por la propiedad de la organización, mientras que en una cooperativa todos los socios son propietarios, en una empresa solo son accionistas. Entonces vamos a explicarlo, ejemplos concretos. Les decía yo en una clase presencial que en el pueblo del que yo soy natal, ¿cierto?, hay una empresa que se llama Cotransnorte. Es una empresa transportadora, es decir, que su servicio está en la parte transportadora. Entonces, un grupo de personas deciden asociarse. Las cooperativas, recordemos que las cooperativas, su función es brindar un servicio a la comunidad. Entonces, en este caso, ¿cuál era el servicio? Que los municipios aledaños y las personas del municipio tuvieran un transporte intermunicipal. Intermunicipal quiere decir que yo me pudiera trasladar de Palo Cabildo a Falan, de Palo Cabildo a Mariquita, de Palo Cabildo a Ibagué, de Palo Cabildo a Honda, es decir, a pueblos cercanos. Ese es el servicio, que nos pudiéramos transportar. Y entonces se reúne un grupo de personas y todos ellos tienen el patrimonio o el inmueble, en este caso tienen el vehículo o el automotor con el cual iban a brindar el servicio, ¿sí? Y entonces todos forman la sociedad y únicamente ellos no ganan nada más adicional, sino lo que les brinda el servicio. Entonces, es decir, que en los transportes o en las sociedades cooperativas, como es en este caso, entonces la ganancia en sí es el ayudar a los demás y lo que me pudiera quedar a mí de servicio. Entonces dice que en primer lugar los trabajadores de una cooperativa son los propios dueños de la actividad, de manera que el rendimiento de sus acciones recae sobre ellos mismos, ya sean positivo o negativo. Como les decía, entonces por lo general el dueño de la buseta es quien la trabaja, por lo general. Entonces si la buseta dio buenos rendimientos y tuvo buenas ganancias, pues sus ganancias personales son buenas, pero si determinada buseta no trabajó, pues para el dueño de esa buseta no van a llegar ganancias. Es decir, que aquí no nos repartimos las ganancias de la cooperativa, sino cada uno gana
lo que está aportando, y si pues en algún momento su aporte no fue suficiente para ganar, pues ahí simplemente el rendimiento se ve en negativo. ¿Listo? Esto es la importancia. Recordemos que se diferencia de una empresa como tal, en donde quienes compraron parte de la empresa entran como accionistas y no son las personas responsables de todo. Entonces recordemos que las cooperativas todos son responsables y cada uno vela porque tenga ganancias. ¿Listo? Pero entonces las cooperativas son muy buenas en municipios o en comunidades pequeñas, en donde sea necesario brindar un servicio y donde yo no tenga que depender que otro trabaje por mí o para yo tener ganancias. Esto es una de las opciones positivas de una cooperativa. Listo, vamos con otra. Tenemos las comanditas o comanditarias. Entonces nos dicen que es una sociedad donde hay dos clases de socios. Uno es el que tiene la responsabilidad vinculada al aporte económico, ¿cierto? Y el otro es el que entra a trabajar como gestor social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un ejemplo claro y son los restaurantes. Por eso tenemos aquí la imagen de un restaurante. En los restaurantes, entonces yo tengo una compañera o una conocida, una persona confiable, y entonces yo le digo que deseo, que a mí me gustaría administrar un restaurante, ¿cierto? Que yo tengo capacidades de servicio al cliente, que yo tengo también un buen sazón, como dicen las abuelas, que me gusta cocinar y que además mis platos quedan exquisitos, pero que yo no tengo quien me patrocine esa idea. Entonces ahí entramos a hacer una comandita, y es que mi compañera dice: oye, pues sabes que yo tengo unos ahorros y tengo un conocido que nos podría arrendar un local donde podamos montar el restaurante. Entonces yo te propongo que yo te monto el restaurante y tú eres la que lo va a administrar y la que va a trabajar en él. Entonces en esta sociedad una persona es la que aporta el dinero y la otra es la que entra como gestora social, es decir, la que va a administrar, la que va a trabajar en el negocio, ¿sí? Entonces ella lo que aporta es su conocimiento del servicio al cliente, su conocimiento en el negocio, y las ganancias entonces se dan como lo hayan pactado, es decir, si fue un 50-50, es decir, que van a tener ganancias iguales, o si van a tener un 60-40, ¿sí? Eso ya miran cómo, es decir, cuánto va a ganar quien aportó el dinero y cuánto va a ganar la persona que lo está administrando, es decir, la persona que se encarga de que el dinero llegue. Listo, esto lo vemos en restaurantes, los vemos en panaderías, los vemos en almacenes. Sí, esto es una de las más utilizadas. En Colombia somos muy dados al comercio, somos muy dados al servicio al cliente, somos muy dados a montar este tipo de empresas, pero no lo sabíamos que se llamaban así, entonces es muy común. Listo, tenemos otra, que son las sociedades de responsabilidad limitada. Acá olvidé un pequeño detallito, y es que las personas de las comanditarias, recordemos que la responsabilidad de quien aporta el dinero es limitada, es decir, que él no se puede involucrar mucho en la manera como la persona está administrando la empresa. ¿Listo? Entonces la persona que administra es la que toma en su mayoría las decisiones. Ya si las decisiones deben involucrar al socio que aportó el dinero, pues le pedirán su opinión al respecto, pero si no es necesario, no lo hacen. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, volvemos con una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces nos dicen que esta es una sociedad ya un poco más grande, ¿cierto? En donde pueden haber varios inversionistas. Pero entonces, ¿qué tiene de diferencia esta con otras? Limitada se refiere a que solo hay un grupo social que puede aportar. Entonces yo decidí montar una empresa, la empresa es de organización de eventos, y resulta que pues mi empresa empezó a crecer
y había muchas personas que querían invertir en mi empresa. Entonces yo permití que aportaran dinero como parte de acciones, pero entonces ya hasta un momento yo dije no, máximo 10 socios, yo no voy a tener más socios que aporten el capital, porque si no la función de mi empresa se va a distorsionar, o de pronto esto lo van a comerciar en otras partes y yo no quiero eso para mi empresa, yo quiero manejar o tener un control total de ella. Entonces en este sentido, por eso se hace limitada. Entonces nos dicen acá que en una sociedad de responsabilidad limitada, las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan negociarse o comercializarse en determinados mercados. Ya vamos a entender eso con este otro tipo de sociedad que vamos a encontrar. Se dice que las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociales, indivisibles y acumulables. Es decir, sociales en que yo como persona me presento y digo, yo fulana de tal, quiero invertir en esta empresa y soy yo como persona, no a título de que, por ejemplo, la sociedad fulanita de tal quiere invertir acá. No, soy yo, Joana Martínez, la que quiere invertir. Dice que son indivisibles. Indivisibles quiere decir que yo no le puedo heredar ese tipo de cosas, o que no las puedo compartir de cierta manera con otras personas que no estén involucradas en la sociedad. ¿Listo? Y acumulables quiere decir que si yo quiero comprar más acciones, o que si yo le quiero comprar acciones a uno de los socios, lo puedo hacer. Eso en ese sentido. ¿Listo? Por eso es limitada. Y mi responsabilidad o mis ganancias también se dan de acuerdo a la cantidad de acciones que yo tenga. Entonces, por ejemplo, se entiende que el total de acciones son el 100%, y resulta que yo solamente tengo el 10% de toda la empresa o de esa sociedad en acciones. Quiere decir que mis ganancias y mis responsabilidades van a ir de acuerdo a lo que represente el 10%. ¿Listo? Ahora sí, entonces, una sociedad anónima, ¿qué es lo que la diferencia de una limitada? Resulta que las sociedades anónimas son ilimitadas, quiere decir que puede tener muchos socios. Además, este tipo de sociedades las pueden entrar a tipos de organizaciones como lo son la bolsa de valores, en donde todos los días las comercian, es decir, que compran y venden acciones. Esta es la diferencia con la otra, que por ejemplo en Ecopetrol, si ustedes desean, uno puede comprar acciones en Ecopetrol, y entonces les decía ya que este tipo de acciones o de sociedades las comercian, es decir, que les hacen propaganda, que les hacen publicidad para que las personas inviertan en este tipo de sociedades. Y al ser anónimas quiere decir que yo como persona no tengo que ir yo como representante personal de mí, sino por ejemplo, yo ya tenía un grupo de personas o mi empresa, un ejemplo, que Aprendiendo con Miss Joana crezca enormemente, entonces yo envío a un abogado. El abogado dice, no, yo vengo en representación de la empresa Aprendiendo con Miss Joana y ella desea invertir en Ecopetrol. ¿Listo? Pero entonces no, incluso uno no tiene que dar el nombre para poder hacer parte de este tipo de organizaciones, es decir, cualquier persona puede comprar, invertir, o cualquier otro tipo de sociedad o cualquier otro tipo de empresa puede invertir en esto. Asimismo, como se invierte, se tienen las ganancias, y las responsabilidades de nosotros es proporcional al capital que haya invertido en eso, ¿cierto? Dice que para uno participar en una sociedad anónima hay un alto nivel de seguridad financiero, es decir que, claro, yo puedo entrar como anónimo a invertir, pero como anónimo igual debo saber si puedo responder por lo que quiero invertir en el caso de que haya una pérdida, es decir, que yo compre, qué sé yo, 20 acciones, un ejemplo que sean muchísimo, en Ecopetrol, y en algún momento las acciones cayeron, es decir, que su compra y venta no se dio de la mejor manera y no tuve ganancias, pues que yo me pueda solventar sin el dinero que me ofrece ese tipo de sociedad, es decir, sin las ganancias.
Listo chicos, esto por acá, entonces esto es todo por hoy. Aquí encontramos las referencias por si alguno también las desea consultar. Nos vemos entonces en una próxima clase. Recordemos, todavía nos faltan otros tipos de empresa, entonces vamos a seguir viendo esas clasificaciones. Recuerden que es un gusto poder darles clase. Cualquier duda o inquietud la pueden dejar a mi correo